Dios a través de su canal Vida TV. Cada semana, cada viernes y durante la semana usted podrá escucharnos en esto, Vida TV. Así que es un canal televisivo de la media que salimos todas las semanas para bendecir su vida y para que sus hogares sean fructificados por la palabra de Dios. Bueno, hoy continuamos con otra palabra, un tiempo de Dios, donde Dios quiere hablarnos directamente a nuestros corazones. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fe y la obediencia. La fe y la obediencia se abrazan. Qué cosa tan hermosa. La fe es importante para todo creyente. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Dios es importante que sepan que Él es y que Él es galardonador de los que se acercan a Él. ¡Qué precioso! Miren eso, por poner nuestra fe en el Dios vivo, somos galardonados, somos bendecidos, salimos con salvación, con vida eterna, con redención, con provisión, solamente por poner nuestra fe, nuestra creencia, ¿verdad?, en Él. Así que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe en Él. Y Él nos galardona precisamente por creer en Él. Qué hermoso. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la fe y la obediencia y cómo ambas se abrazan y deben caminar juntas. Bueno, a veces separamos la fe de las cosas que hacemos y realmente cuando venimos al Señor, cuando le hemos conocido, ese amor de Dios en nosotros nos lleva a obrar, nos lleva a hacer cosas maravillosas por el reino. No es a la inversa, no es que obramos para obtener un favor de Dios, no obramos para que Dios nos bendiga, no, sencillamente creemos y la bendición nos sigue. Y por supuesto, el creer nos va a motivar por su espíritu, ¿verdad? Su espíritu mismo en nosotros producirá un fruto apacible de justicia, un fruto en nuestra relación con Él, un fruto en conocerle, en caminar día a día con Él. Y ese fruto, ¿verdad?, es un resultado de buenas obras, no es a la inversa. Así que es muy importante que crea en el Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor con respecto a la fe. Dice así en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por otras cosas, la fe viene por conocer a Dios y lo que Dios nos quiere decir, su palabra, sus promesas. Cuando conocemos su palabra, sus promesas para cada uno de nosotros, nuestra fe crece, nuestra fe se incrementa, nuestra fe se edifica, ¿verdad? Nos desarrollamos en el campo de la fe. ¿Por qué? Porque la palabra va insertando dentro de nuestros corazones el deseo de amarle más, de conocerle más. Vamos a creer en su palabra, vamos a caminar con su palabra en nuestros corazones y vamos a actuar de acuerdo a cómo hemos recibido esa palabra. En primer lugar, tenemos 5 cosas importantes que tenemos que decir acerca de la fe. La fe no depende de los sentidos naturales. No, la fe no depende de lo que vemos, de lo que oímos en el mundo natural, ¿verdad? No depende de lo que tocamos, lo colemos. No, no depende de los sentidos naturales. Por supuesto, cuando venimos al Señor y hemos nacido de nuevo, hemos sido equipados con sentidos, pero en este caso, sentidos espirituales. El apóstol Pablo habla de que es importante ejercitar nuestros sentidos espirituales, porque cuando lo ejercitamos, crecemos, nos edificamos y bendecimos a otras vidas y el reino de los cielos se expande. Así que es muy importante desarrollar los sentidos espirituales, pero la fe no depende de los sentidos naturales. Mira la diferencia. Los sentidos naturales nos conectan al mundo natural. Lo que vemos, lo que palpamos, lo que olemos, lo que sentimos, ¿verdad? Eso nos conecta al mundo natural. Y la fe no depende de eso. No depende de eso. Y si no, veamos el caso de Elías. Cuando Elías, ¿verdad?, sabía que Dios, porque ya Dios le había hablado de que la lluvia iba a venir, ¿verdad?, de que Dios le había dicho, vendrá la lluvia, así como hubo 3 años de sequía. Ahora el Señor hará que
que caiga lluvia sobre la nación de Israel. Y Elías fue al monte y allí en el monte Carmelo se arrodilló, ¿verdad? En el monte con Dios, él se arrodilló, metió su cabeza entre las piernas y oró a Dios. Con esa cabeza metida entre las piernas, en una posición fetal, una posición de dependencia de Dios. Él no levantó su cabeza en ningún momento para ver cómo estaba el tiempo, si las nubes estaban en el cielo, para oler la brisa del viento que se acercaba, el viento lluvioso. Él no miró, ¿verdad? Y dijo, déjame ver, ya la lluvia viene. No, él metió su cabeza en una posición fetal entre sus piernas, dependiendo de Dios. Él no necesitaba ver con sus ojos naturales, ni oler con su olfato natural, ni oír con su oído natural, ¿verdad? Ni tocar, ni palpar, ni gustar las cosas en el mundo natural para saber que Dios iba a obrar y estaba obrando. Así que la fe no depende de los sentidos naturales. Él se mantuvo todo el tiempo con la cabeza entre las piernas mientras mandaba al criado. O sea, la fe tiene dos posiciones. Número uno, la que está esperando en Dios, la que no necesita, ¿verdad?, relacionar su vida, su dependencia en los sentidos naturales, sino que su confianza está en la palabra que Dios ha soltado o que Dios ha dicho, la promesa de Dios, ¿verdad? Que ya Dios ha hablado. Él no necesita ver absolutamente nada y él va a mandar al criado a mirar. Y va a decir, mira, a ver si ya la lluvia viene. Porque la fe tiene dos posiciones. Una, la que espera, la que confía, la que sabe que Dios ya ha dicho. La fe tiene la posición en el mundo presente. La fe es presente, tiempo presente. Ya lo tengo, ya lo agarré, ya lo sujeto. Mientras que la esperanza es futurista, algo que yo estoy esperando, algo que quizás tenga que pasar un lapso de tiempo entre lo que yo recibí por fe y lo que yo voy a obtener en el futuro. Quizás un lapso de tiempo entre la fe y la esperanza, pero eso no quiere decir que eso que ya yo tengo no ha de venir. Solamente que quizás haya un lapso de tiempo para el cumplimiento de esa promesa que ya Dios te ha dado. Elías no necesitó levantar su cabeza para saber que Dios iba a obrar. Y el criado sencillamente accionó porque la fe sin obras es muerta. Si usted dice que cree a Dios, pero no actúa, no obedece, no se mueve, ¿verdad? En base a lo que usted ha creído, si usted no acciona la fe, ¿verdad? En sus declaraciones, en su manera de actuar, en su manera de caminar, en su manera de moverse, en su manera de poseer lo que ya Dios le ha dado, ¿verdad? De abrir cuando Dios le dice que abra y no quedarse sentado, de hacer cuando Dios le diga que haga, cuando ya Dios se lo ha hablado, ya usted lo tiene en su vientre espiritual, esa promesa de Dios, esa palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios le ha hablado y usted se mueve con ella en fe, accionando, porque la fe y la obediencia se abrazan. No podemos decir que tenemos fe y no accionar, ¿verdad? No podemos decir que tenemos fe y no obrar. La fe nos va a motivar a accionar, a que la fe y la obediencia vayan y caminen juntas. Así que eso es muy importante. La fe no depende de los sentidos naturales, número uno. Número dos, la fe no depende de las circunstancias o situaciones externas, incluso internas, interiormente en nosotros. La fe no depende de las cosas, ¿verdad?, externas, de las circunstancias externas. Puede ser que estas sean contrarias a lo que Dios nos ha dicho. Puede ser que Dios te haya dicho, yo quiero cuidarte. La semana pasada estábamos viendo la viuda de Sarepta de Sidón, como ya Dios había dado mandato y orden tanto a cuervos como a una viuda de velar por Elías y de velar por ella misma, porque la bendición iba a tocar a ambos. La harina en la vasija de la mujer no iba a menguar sino multiplicarse, y el aceite tampoco. Iban a tener para largos días todo el tiempo de la sequía, pero se movieron en fe. Número uno, Elías se levantó y siguió el mandato del Señor cuando la fuente se secó.
secó. Allí en el arroyo de Kerit se secó la fuente donde Dios había provisto por un tiempo. Elías obedeció y fue al arroyo de Kerit, pero sencillamente el arroyo se secó porque ya Dios tenía otra fuente abierta para Elías, y Elías se movió en fe y llegó a la casa de esta viuda de Sarepta de Sidón, y allí le dijo: Dios ha dicho que la harina en tu tinaca no va a escasear, ni el aceite en tu vasija. Vas a tener para muchos días. Así ha dicho el Señor. Así que se movieron en fe, tanto Elías creyó a Dios, como aquella viuda se movió en base a la palabra que el Señor había hablado. Muy importante esto, ¿verdad? La fe no depende de circunstancias. Si se hubieran guiado por circunstancias, si hubieran dicho: esto es imposible, las circunstancias son contrarias, hay una sequía nacional, hay un problema de hecatombe, ¿verdad? Hay hambruna en la nación. ¿Cómo vamos a hacer una torta y darle el primer lugar al reino de Dios? Porque Elías le pidió una parte de esa torta, ¿verdad? Dame a mí primero, dijo. Dale al reino de los cielos primero, al reino de Dios, y verás que todo te vendrá por añadidura. O sea, la fe no depende de circunstancias externas. Las circunstancias pueden ser contrarias a lo que Dios te ha dicho. Las situaciones pueden ser incluso peores. Las cosas se pueden poner aún más violentas, más terribles, haya más escasez, más dificultades financieras, más problemas en el hogar, y tú dices: ¿cómo es posible que Dios me haya dicho esto y todo parece contrario? La fe no depende de esa circunstancia. La fe no depende de situaciones externas, ni siquiera de convulsiones que puedan ocurrir en nuestros corazones o en nuestro pensamiento, ¿verdad? La fe no depende de eso. La fe, en tercer lugar, tampoco depende del raciocinio humano, de la lógica. No, 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 no. La fe no depende de la lógica ni del raciocinio humano. Es imposible que, de acuerdo a los parámetros humanos y biológicos, Abraham era un hombre de 100 años cuando tuvo un hijo, ¿verdad? Y de acuerdo al raciocinio humano, esto es imposible. Según la ciencia médica, realmente no se dan muchos casos como el de Abraham en los días de hoy. Esto es imposible en el lenguaje humano, pero no en el lenguaje divino. La palabra imposible no tiene lugar en el lenguaje divino. Esa es una palabra que se usa en el lenguaje humano, pero si tenemos confianza en un Dios que sabe mover, ¿verdad? Es un Dios de planes, de organización, un Dios soberano, un Dios que sabe poner las piezas del crucigrama o del rompecabezas en el lugar adecuado. Así que, queridos hermanos, la fe no depende del raciocinio humano. Quizás hay muchas personas que están racionalizando a Dios. Bueno, pero esto no puede ser así, porque ¿cómo va a ser así? Y racionalizan a Dios. Si Pedro hubiera racionalizado a Dios, nunca se hubiera bajado de la barca para caminar sobre las aguas, porque según, ¿verdad?, una ley de gravedad, se hubiera hundido en las aguas. Sin embargo, logró caminar como hizo el maestro, porque en ese momento él se lanzó por la fe y no por el raciocinio humano. Cuando comenzó a considerar las circunstancias externas, el viento, ¿verdad?, la profundidad del agua, la oscuridad que había, quizás las olas, comenzó a temblar, y quizás, ¿verdad?, su mirada la puso en estas cosas, en estas circunstancias externas, ¿verdad? Comenzó a dejarse llevar por los sentidos naturales y sencillamente comenzó a hundirse. Pero la fe no depende del raciocinio humano. Hay cosas que parecen imposibles, hay cosas que parecen contrarias, hay cosas que no tienen explicación humana. Pero Dios las permite, porque Dios ha hecho las cosas, ¿verdad?, que se ven de las que no se veían. Hay cosas en el mundo espiritual que a veces no la podemos entender, pero que afectan de alguna manera el mundo natural. Así que la fe no depende del raciocinio humano. No trate de encontrarle las 5 patas al gato, porque no la tiene. Muchas veces queremos intelectualizar el camino de Dios. Queremos racionalizar las cosas de Dios. A veces vemos milagros
cosas sobrenaturales en el mundo espiritual. Vemos personas sanadas, personas levantadas, personas que cambian de un día para otro, que antes eran drogadictos en el día de ayer y hoy son transformadas, tocadas por el poder de Dios y completamente sanadas sin un programa de rehabilitación ni de reformamiento. Sencillamente un nuevo nacimiento, un cambio de corazón, porque Dios hace las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Nada hay imposible para Dios. Dios puede hacer caer lluvia cuando Él quiere detenerla. Dios puede mover los vientos a tu favor. Dios puede transformar tu hogar y tu familia en un segundo. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo que sea demasiado difícil para Dios? No, quizás para el hombre sí, ¿verdad? Pero cuando el hombre pone su confianza en Dios y conoce al Dios de lo sobrenatural, al Dios que no es papelillo, al Dios que no es un ídolo, chatarra, un ícono, al Dios que no es paca, ni madera, ni oro, ni plata, al Dios que no es una imagen confeccionada por las manos del hombre, al Dios de la vida, al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios que todo lo que existe, ¿verdad? Y todo lo que se mueve es por orden de Él. Así que va a haber la diferencia. La fe, perdón, no depende, discúlpeme, del raciocinio humano, de la lógica. Tampoco la fe no depende de emociones o de sentimientos. No, la fe no depende de emociones o sentimientos, porque los sentimientos y las emociones fluctúan. Miren, hay personas que cuando todo le va bien están alegres y cuando las cosas no les salen como ellos quieran, se ponen muy tristes, se deprimen, entran en pánico, en ansiedades, en turbaciones espirituales y mentales, ¿verdad? Pero la fe no depende de emociones ni de sentimientos, o sea, de altos y bajos. No, hoy creo, mañana no creo. Hoy confío, mañana no confío. Hoy estoy gozoso, mañana estoy triste. No, 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 no. La fe no depende de emociones ni nada sentimental. La fe está apoyada en la palabra de Dios. Si Dios te ha dicho, aunque las cosas cambien, aunque las situaciones se transformen, aunque no veas cambios aún de los que tú esperas, ¿verdad? Y las situaciones se transformen, no positivamente, quizás hasta negativamente. No permitas que tus emociones te traicionen. Tu fe debe estar apoyada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios es inspirada por Dios para bendecirte. La palabra de Dios es luz a mi camino. Cada promesa del Señor es un sí y un amén. Cada promesa del Señor es una bendición para tu vida. Así que es importante que pongas tu fe en el Dios vivo y no en las emociones y no en los sentimientos, que estos pueden fluctuar como un electrocardiograma. Yo no sé si ustedes se han fijado en los electrocardiogramas, ¿eh? Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. A veces no lo sabemos leer si no es un médico, ¿verdad? Suben y bajan, suben y bajan. Bueno, a veces así las emociones en el ser humano se comportan de esta manera. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Cuando todo me sale bien, estoy arriba. Cuando las cosas no me salen tan bien, estoy abajo. Y nuestra fe puede depender de estas situaciones emocionales, pero no, queridos hermanos, la fe no debe estar apoyada en cosas emocionales ni sentimentales, porque estas son fluctuantes, estas son, digamos, variables, no son confiables. Esta parte almática del hombre, si no está rendida al Espíritu de Dios, sencillamente puede ser voluble, cambiable, variable, de manera que el Señor nos está llamando a poner la fe en su palabra. Su palabra nunca cambia, su palabra no es variable, su palabra es verdad, su palabra permanece para siempre. Entre en la palabra de Dios en este año para que su fe crezca, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Tampoco la fe depende de la parte biológica.
de la parte física. Y si no, veamos a nuestro patriarca Abraham, que en este caso es el padre de la fe, ¿verdad? De él salimos todos aquellos que hemos creído, tanto judíos como gentiles. Si venimos, ¿verdad? Por la fe a Jesucristo, tanto unos como otros somos bendecidos en nuestro padre Abraham por esa fe que él tuvo. Y por tener esa fe fue considerado justo, no por sus obras, no por lo que él hizo, no porque fue un hombre, digamos, tremendo en sacrificios y obras, no, por la fe, porque le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, se movió entonces a hacer y a obedecer lo que Dios le pidió. Mire qué interesante, él le creyó a Dios y porque le creyó a Dios, obedeció. Porque le creyó a Dios, comenzó a obrar de acuerdo como había creído, ¿verdad? Primero la fe, luego las obras. Primero él creyó a Dios y luego fue circuncidado. El primero él creyó a Dios y luego vino las señales, aún en su propio cuerpo y exteriormente. O sea, siempre primero es la fe. La fe debe ir primero porque la fe va a generar por el Espíritu de Dios, va a generar fruto. La fe va a hacer que obremos. La fe nos va a hacer movernos. Obras de justicia, obras de verdad, obras de paz, obras, verdad, de misericordia, obras de amor. El Señor nos va a mover en esa dirección. Así que muy importante. Mira lo que dice Romanos 4 del 19 al 21. Dice, hablando de Abraham, ¿verdad? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea que él consideró el cuerpo, ya era un hombre de 100 años, y yo me imagino que a medida que los años pasaban, desde que Dios le dio la promesa a Abraham hasta que se cumplió a los 75, le dio la promesa de un hijo, una tierra, y se vino a dar esta promesa a los 100 años, o sea, 25 años, Abraham esperó por ese hijo y la tierra después sus descendientes fueron poseedores de ella. Pero mira qué tremendo, Abraham le creyó a Dios. 25 años, pero él lo recibió en fe. Él recibió a su hijo y esa tierra en fe. Él le creyó a Dios y caminó creyéndole a Dios. Los años pasaban, circunstancias cambiaban, todo parecía que la promesa no se iba a cumplir, pero Abraham permaneció. Dice la palabra, no se debilitó en la fe. No se debilitó. Algunos dudan y dicen, bueno, a los 85 años de edad, 10 años después de Abraham recibir la promesa del Señor, se unió a Agar, una esclava, de verdad, y de ahí vino Ismael. Así que eso trajo conflicto porque Abraham, por supuesto, trató de cumplimentar la promesa de Dios usando recursos humanos a través de las fuerzas humanas. No es que él no le creyó a Dios, es que él no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Y él dijo, a lo mejor Dios lo quiere de esta manera. Y se unió a esa esclava Agar. Y sabemos las consecuencias que eso ha traído en el plano espiritual y aún en el plano, verdad, físico hasta el día de hoy. Pero mire qué tremendo. A pesar de eso, él sabía que Dios le iba a dar su hijo. No sabía cómo ni de qué manera, ¿verdad? Pero no se debilitó en la fe, no se debilitó. Y no se debilitó al considerar su cuerpo. Si hubiera mirado su cuerpo, ¿verdad? Si hubiera su fe dependido de los sentidos naturales, hubiera dicho, ya yo soy un viejo, ya yo no puedo, pero ¿cómo va a venir el hijo si tengo 100 años? Si hubiera dependido de los sentidos naturales y del raciocinio humano o de la parte biológica, Abraham hubiera dicho, pero ven acá, esto es imposible, ya yo estoy hecho un viejo, mira mi cuerpo cómo está, se ha deteriorado, han pasado los años, físicamente no puedo, mi esposa Sara, yo tengo 100, ella tiene 90, imposible. Pero Abraham empezó a hablar como Dios habla, el lenguaje de Dios, la palabra de Dios, y empezó a llamar las cosas que no son como si fuesen. Mira qué interesante. Así lo dice Romanos capítulo 4. Después lo pueden leer con más detenimiento. Comenzó a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Lo que no existe entra a existencia. Lo que no es
entra a ser. Lo que está lejano, Dios por la fe lo trae al plano de lo cercano. Lo que está en el plano de lo invisible, Dios lo trae al plano de lo visible. Lo que no se ve, Dios lo trae al plano de lo que vemos. Esa es la fe. La fe es capaz de alar aún el futuro y traerlo al presente. ¿Por qué? Porque la fe es presente. La esperanza es futurista. Así que es muy importante. Y la fe, cuando creemos en Dios, nos movemos de acuerdo a cómo hemos creído, porque la fe y la obediencia se abrazan y caminan juntas. Así que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, porque Sara había sido estéril, ¿verdad? Desde su juventud, y ya a los 90 años ni siquiera periodo menstrual Sara tenía. Así que si hubiera sido por el raciocinio humano, por las circunstancias, por la parte biológica o por los sentidos naturales, indiscutiblemente que Abraham ni Sara calificaban, pero era por la fe. Por eso son llamados justos, ¿verdad? Son justificados, son salvos, entran en la promesa, reciben la bendición, reciben lo que Dios le había prometido, porque le creyeron a Dios. Y en el 20 dice, Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en la fe. ¿Y cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. ¿Verdad? Alabando a Dios, diciéndole a Dios, Señor, tú eres poderoso para orar, tú eres grande, tú lo vas a hacer, yo te alabo, yo te bendigo. Y comenzó a alabar a Dios. Este fue el ejercicio espiritual de Abraham para que sus músculos espirituales, ¿verdad?, se fortalecieran. Un hombre se puede y una mujer se pueden fortalecer espiritualmente cuando le creen a Dios y alaban a Dios por esa promesa, por esa palabra, aunque no la hayan visto, aunque esté lejana, aunque todavía no la puedan tocar, aunque todavía no se ha hecho palpable en el mundo natural, pero por la fe la atrae, por la fe la cree, por la fe trae lo invisible, como les dije, al mundo de lo visible. Y él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Miren acá lo que dice en Santiago, y con esto terminamos. Es una cápsula de fe, hablando de la fe, porque hay tanto que hablar, ¿verdad? Quizás la semana próxima continuaremos hablando el campo de la fe, ¿verdad? La fe y la obediencia se abrazan y caminan juntas. Santiago 2:17-22, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, debemos accionar esa fe, creer a Dios y actuar, obedecer de acuerdo a cómo creemos. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago está enfatizando ahora las obras junto a la fe. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, ellos también creen y tiemblan, pero quizás no pueden accionar el bien. Por lo tanto, el que cree en Dios va a actuar, va a obrar, ¿verdad? Por el Espíritu Santo con un fruto de justicia y un fruto de acuerdo a como ha creído. Más, ¿quieres saber, hombre vano? Dice el apóstol Santiago en esta carta maravillosa, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. O sea, hay que moverse si has creído. Hay que actuar si has creído. Hay que alabar si has creído. Hay que reconocer la palabra de Dios plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Alabando a Dios en todo tiempo, caminando en fe, declarando como Elías, vuelve, vuelve, vuelve. ¿No ves todavía la nube, verdad? Y la lluvia que viene, vuelve, camina, ¿verdad? Porque entre el lapso
de que tú crees y estás esperando en Dios a la promesa, puede haber un tiempo. 7 veces caminó aquel criado, 7 veces fue para ver si la lluvia caía, ¿ok? Puede haber un lapso de tiempo, pero déjame decirles algo, queridos hermanos y amigos. Oh, cuando tú lo tienes, porque la fe es presente. Ya lo tengo, ya lo toco, ya lo palpo, ya lo huelo, ya lo veo, ¿ok? Así que dependo, como Elías dependía del cordón umbilical del Padre. Era el Padre el que sostenía esa promesa, esa palabra, para que sus ojos no estuvieran puestos en circunstancias, ni en persona, ni en lo biológico, ni en la naturaleza, ni en nada como Abraham, sino con los ojos fijos en el eterno. Dice por último la palabra en el 21, y con esto terminamos: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Él le creyó a Dios, y cuando Dios le pidió esa misma promesa que él le había entregado, él le dijo: heme aquí, Señor, esto es tuyo, ¿verdad? Heme aquí, Señor, tú me lo diste como una gran bendición, como una promesa, pues es tuyo, yo te lo entrego. Abraham caminó en fe, pero en obediencia. Elías caminó en fe, pero en obediencia. El Señor nos insta en este día a caminar en fe, pero también en obediencia, porque la fe y la obediencia se abrazan y caminan juntas. Que el Señor les bendiga. Los esperamos en el próximo programa a través de su canal Vida TV en Tiempo de Dios. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima.